¿Cuántas mañanas empieza un hombre mirando al vacío que le devuelve el espejo? Mateo Vargas, a sus 62 años, había perdido la cuenta, o quizás simplemente había dejado de mirar. El reflejo era un extraño canoso, encorvado bajo el peso invisible de algo más que la edad. El piso en Triana, heredado de sus padres, olía a cerrado, a rutina estancada entre paredes que un día vibraron con risas y proyectos. Ahora solo resonaba el eco de su propia apatía. Se levantó con la pereza pegada a los huesos, arrastrando los pies hacia la cocina. Cogió la primera camisa que encontró en la silla, un amasijo de arrugas grises, y se la puso sobre la camiseta interior amarillenta. El café, amargo y recalentado, le quemó la garganta. Miró por la ventana a la calle Pureza, que empezaba a despertar con el trajín matutino, el repiqueteo de tacones apresurados, el pregón lejano de algún vendedor ambulante. Un mundo ajeno al suyo. Salió a por el pan. En la calle el sol de Sevilla ya picaba, prometiendo otro día de calor sofocante. Agachó la cabeza, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón desgastado. Los hombros caídos, la mirada fija en las baldosas desiguales, esquivando las grietas como si fueran abismos. Vio venir a doña Carmen, la vecina del tercero, con su carrito de la compra. Ella hizo ademán de saludar, pero Mateo aceleró el paso, fingiendo no haberla visto. Entró en la panadería, un local pequeño y bullicioso que olía a gloria. Pidió una barra, casi en un murmullo, sin levantar la vista del mostrador lleno de migas. «Aquí tiene Mateo», dijo Lola, la panadera, con su habitual energía. Él dejó las monedas exactas, cogió el pan y salió sin despedirse. Sentía la mirada de Lola en su espalda, una mezcla de lástima y costumbre. De vuelta en casa sonó el teléfono fijo. El identificador mostraba el nombre de Elena, su hija. Suspiró antes de descolgar. «Papá, ¿cómo estás?» La voz de Elena sonaba tensa, como siempre. Preocupada, sí, pero también impaciente. «Bien», mintió Mateo. Silencio. «¿Y tú?» «Bien. Oye, ¿has ido al médico a por los resultados?» «No he tenido tiempo». «Otra mentira. No tenía ganas. Papá, tienes que cuidarte. ¿Estás comiendo bien?» Sí, no te preocupes». El tono era cortante, defensivo. «Es que me preocupo. El otro día te vi de lejos y parecías, no sé, muy dejado». «Estoy bien, Elena. Tengo cosas que hacer ahora». Otro silencio, más pesado esta vez. «Vale, papá. Llámame si necesitas algo». «Adiós». Colgó, sintiendo una mezcla de irritación y un vacío helado en el pecho. La quería. Claro que sí. Pero sus conversaciones eran campos minados, llenos de reproches implícitos y defensas automáticas. Se sentó en el sofá polvoriento, el pan olvidado sobre la mesa. La mañana se estiraba por delante, larga y vacía como todas las demás desde que la obra cerró y su vida se quedó sin andamios. Esa misma tarde, casi por obligación, va al mercado de Triana. Necesitaba algo de fruta, o eso se dijo para justificar salir del encierro. El mercado bullía de vida, el griterío de los vendedores, el aroma a pescado fresco y especias, el colorido de los puestos. Se sentía fuera de lugar, un fantasma gris en medio de tanta vitalidad. Compró un par de naranjas mustias en el puesto más cercano a la salida, deseando escapar. Al darse la vuelta, tropezó torpemente y la bolsa de plástico se rasgó, dejando caer las naranjas, que rodaron por el suelo sucio. Maldijo en voz baja, agachándose con dificultad para recogerlas. «Espere, hombre, no se agache así que se va a hacer daño». Una voz tranquila, femenina. Levantó la vista, molesto por la intromisión. Era Isabel Moreno, la mujer que regentaba la pequeña mercería cerca de su portal. La conocía de vista, claro, como a tantos otros vecinos a los que nunca saludaba. Isabel, con una agilidad sorprendente para su edad, debía tener la suya, pensó Mateo, ya había recogido las naranjas. Se las tendió en una bolsa nueva que sacó de su propio capazo. «Tenga cuidado, Mateo, el suelo aquí resbala», le sonrió amablemente. Su ropa era sencilla, una falda azul marino y una blusa blanca, pero estaba impecable. Su pelo cano recogido en un moño bajo, sin un pelo fuera de lugar. Y su mirada era directa, serena, sin juicio, pero con una claridad que a Mateo le resultó extrañamente incómoda. «Gracias», murmuró él, cogiendo la bolsa, sintiendo el contraste entre la pulcritud tranquila de ella y su propio aspecto desaliñado, la camisa arrugada, la barba de varios días. «De nada. Que tenga buena tarde». Isabel siguió su camino, caminando erguida, con una calma natural que parecía inmune al bullicio del mercado. Mateo se quedó allí plantado un instante, con la bolsa de naranjas en la mano. Una mezcla confusa de gratitud, vergüenza e inexplicable irritación le revolvió el estómago. ¿Por qué le afectaba tanto la simple amabilidad de esa mujer?
Sacudió la cabeza y se dirigió a casa, caminando quizás un poco más rápido de lo normal, como si huyera de algo que no sabía nombrar. Los días siguientes algo había cambiado. O quizás lo que había cambiado era la mirada de Mateo. Empezó a fijarse en Isabel Moreno de una manera diferente. La veía por la mañana, regando con parsimonia los geranios que desbordaban su balcón. Observaba su postura, la espalda recta, los movimientos suaves y deliberados. La veía entrar y salir de su mercería, siempre con esa dignidad tranquila, saludando a unos y otros con una sonrisa afable pero discreta. Su ropa siempre sencilla, siempre impoluta. Su forma de hablar con los clientes, pausada, atenta. Era como si Isabel habitara su propia piel con una comodidad que Mateo había olvidado, si es que alguna vez la tuvo. Y al fijarse en ella, inevitablemente, empezó a fijarse más en sí mismo. Se sorprendía mirándose de reojo en los escaparates de las tiendas, la figura encorvada, la ropa sin forma, la expresión hosca. El espejo del baño, antes evitado, ahora le devolvía una imagen que le producía un creciente desasosiego, esa barba descuidada, esas ojeras profundas, esa mirada apagada. ¿En qué momento se había abandonado tanto? La respuesta era dolorosa y la conocía bien. Desde que la empresa de construcción, subida durante 40 años, le dio la patada con una indemnización ridícula. Desde que sintió que ya no era nadie, que su valía se había evaporado junto con su puesto de encargado de obra. La muerte de Marta, su mujer, años atrás, había sido un golpe terrible, pero el trabajo le había mantenido a flote. Ahora, sin trabajo y sin Marta, flotaba a la deriva. Empezó a observar también a otros vecinos. Vio a hombres de su edad, algunos incluso mayores, que caminaban derechos, con la ropa cuidada, charlando animadamente en los veladores de la calle Betis. Vio a otros, como él, arrastrando los pies, con la mirada perdida y el gesto amargo. Inconscientemente empezó a notar la diferencia. No era el dinero, no era la ropa cara, era otra cosa. Era un porte, una actitud. La misma que tenía Isabel Moreno. Un sábado por la mañana, sin saber muy bien por qué, se encontró delante del armario ropero. Rebuscó entre la ropa amontonada hasta encontrar una camisa azul claro, una de las pocas que no estaba completamente hecha un guiñapo. Tenía el cuello algo rozado, pero estaba limpia. La desdobló y vio las arrugas profundas, como cicatrices. Buscó la tabla de planchar, cubierta de polvo, en un rincón del lavadero. La última vez que había planchado, ni se acordaba. Seguramente Marta. Conectó la plancha vieja, esperó a que se calentara y empezó la tarea con una torpeza infinita. Se quemó un dedo. Dejó una marca amarillenta en el puño. Maldijo entre dientes, pero siguió. Cuando terminó, la camisa no estaba perfecta, ni mucho menos, pero las arrugas más profundas habían desaparecido. La colgó en una percha con una extraña mezcla de frustración y una minúscula, casi imperceptible sensación de logro. Al día siguiente, domingo, se puso la camisa planchada. Se miró al espejo. Seguía siendo él, el viejo Mateo, pero algo era distinto. La camisa, aunque modesta, le daba un aire menos abandonado. Se pasó la mano por la barba. Quizás debería afeitarse. Descartó la idea casi al instante. Demasiado esfuerzo. Salió a dar un paseo, sin rumbo fijo. Al cruzar el puente de Triana intentó conscientemente enderezar la espalda. Sintió una punzada de dolor en las lumbares, acostumbradas a la curva de la resignación. Aguantó unos metros, sintiéndose ridículo, como si llevara un palo metido por la espalda. Pronto, sin darse cuenta, volvió a su postura habitual, pero el intento quedó registrado en algún lugar de su mente. En la panadería, al pedir la barra, se obligó a mirar a Lola a los ojos. Solo un segundo. Y al recoger el pan, en lugar del habitual gruñido ininteligible, forzó un «buenos días». Lola parpadeó, sorprendida. «Buenos días, Mateo. ¿Todo bien?» «Sí», respondió él, y salió de allí casi corriendo, con la oreja estúpido. ¿A qué venía todo aquello? Era viejo, estaba acabado. ¿Qué más daba si iba hecho una defesio o saludaba a la gente? Sin embargo, al día siguiente, volvió a intentarlo. Se afeitó. Le temblaba un poco el pulso y se hizo un pequeño corte en la barbilla, pero la sensación del agua fría en la cara después de tanto tiempo fue casi agradable. Se puso otra camisa, esta vez una de rayas que también había intentado planchar. Al salir, volvió a intentar caminar erguido. Duró un poco más esta vez. Y en la tienda de ultramarinos, al comprar leche, mantuvo la mirada del tendero durante 2 segundos enteros al darle las gracias. Pequeños gestos, casi invisibles para el mundo, pero que para Mateo eran batallas épicas contra la inercia de años.
Una tarde, al pasar por delante de la mercería de Isabel, ella estaba en la puerta, colocando unos ovillos de lana en el escaparate. Levantó la vista y le sonrió. «Buenas tardes, Mateo». Él se detuvo, sorprendido. «Buenas tardes, Isabel». La voz le salió algo ronca. Ella inclinó la cabeza, observándole un instante con esa mirada tranquila que parecía ver más allá de la superficie. «Esa camisa le sienta bien, le da luz a la cara». Mateo se quedó sin palabras. Sintió un calor inesperado subiéndole por el cuello. ¿Se refería a la camisa de rayas? ¿De verdad se había fijado? Balbuceó un gracias y siguió su camino, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Un comentario tan simple, tan neutro, pero viniendo de ella, de esa mujer que encarnaba la dignidad serena que él empezaba a anhelar secretamente, tuvo un impacto desproporcionado. Fue como una pequeña luz encendiéndose en un cuarto oscuro. Ese fin de semana Elena vino a comer. Mateo se había esforzado. Había limpiado un poco el salón, había puesto un mantel casi sin manchas en la mesa, incluso había comprado flores, unas margaritas baratas en un puesto callejero. Se puso la camisa azul, la primera que había planchado. Elena entró con cautela, como esperando encontrar el desastre habitual. Pero al ver el salón, las flores, a su padre afeitado y con ropa limpia, se detuvo en el umbral. Sus ojos se abrieron un poco más. No dijo nada al principio, pero Mateo vio un cambio en su expresión. La tensión habitual en su mandíbula pareció relajarse ligeramente. «Vaya, papá, está todo diferente». «Bueno, un poco de orden no viene mal», dijo él intentando sonar casual. La comida transcurrió en una atmósfera inusualmente tranquila. Hablaron de cosas triviales, el trabajo de Elena, el calor que hacía, un programa de televisión. No hubo reproches, ni defensas. Al despedirse, Elena le dio un abrazo un poco más largo de lo normal. «Me alegro de verte así, papá». Cuando ella se fue, Mateo se quedó en el salón, sintiendo una calidez que iba más allá del abrazo. Era la sensación de haber conectado con su hija de una manera que no recordaba en años, y supo, con una certeza tranquila, que quería seguir sintiéndose así. La pequeña luz que Isabel había encendido con su comentario ahora brillaba con un poco más de fuerza, alimentada por la mirada esperanzada de Elena. El camino era largo y difícil, lo sabía. La apatía era una sombra pegajosa, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás, solo quizás, merecía la pena el esfuerzo. Pero el cambio no era una línea recta ascendente. Había días malos, días en que el peso del pasado o la simple monotonía le aplastaban. Una factura inesperada, un recuerdo súbito de Marta riendo en esa misma cocina, el encuentro casual con un antiguo compañero de la obra que le miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Esos días, la tentación de volver a la cueva, de dejarse la barba, de ponerse la ropa arrugada como una armadura contra el mundo, era casi irresistible. Se descubría gruñendo de nuevo al tendero, evitando la mirada de los vecinos, encorvándose como si quisiera desaparecer. Se sentía un fraude, un viejo tonto jugando a ser alguien que no era. En una de esas tardes grises, asomado a la ventana, vio a Isabel en su balcón, cuidando sus geranios con la misma dedicación tranquila de siempre, ajena a la tormenta interior de Mateo. Había algo en su constancia, en esa calma imperturbable con la que afrontaba cada día, que le sirvió de ancla. No era que ella no tuviera sus propios problemas, nadie se libra, pensó Mateo, sino que parecía haber aprendido a navegarlos sin perder el rumbo, sin dejar que le robaran esa dignidad esencial. Él no sabía nada de su vida, si era viuda, si tenía hijos, si sufría dolores o soledades, pero lo que proyectaba era serenidad y autorrespeto, y eso en ese momento era suficiente inspiración. Al día siguiente, con menos entusiasmo quizás, pero con una determinación renovada por esa pequeña observación, Mateo volvía a intentarlo. Se afeitaba, elegía una camisa limpia, enderezaba los hombros al salir a la calle. Aprendió que la constancia no era no caer nunca, sino levantarse siempre. Poco a poco, los pequeños cambios empezaron a tener efectos sutiles pero reales. Un día, doña Carmen, la vecina a la que antes esquivaba, le sonrió abiertamente en el ascensor. «Qué bien se le ve, Mateo». Él, sorprendido, logró devolverle la sonrisa y un «gracias, Carmen». Lola, la panadera, ya no le miraba con lástima, sino con una curiosidad amable. «¿Va usted hoy de paseo?», le preguntó un día, al verle con la camisa limpia y el pelo peinado. Empezaron a intercambiar algunas frases más allá del simple pedido del pan. También notó un cambio en su propia percepción. Al caminar más erguido, al obligarse a mirar al frente y no al suelo,
el mundo parecía diferente. Veía los detalles de las fachadas de Triana, los azulejos brillantes, las rejas forjadas. Escuchaba las conversaciones de la gente en las terrazas, el eco lejano de una guitarra flamenca. Se sentía más presente, menos desconectado. Y al esforzarse por mantener la mirada de los demás, empezó a desarrollar una sensibilidad nueva. A veces creía captar algo más en los ojos de la gente, la prisa ansiosa detrás de una sonrisa forzada, la tristeza oculta en una broma ruidosa, la bondad genuina en un gesto discreto. No era magia, se decía, era simplemente atención. Estaba aprendiendo a mirar de verdad por primera vez en mucho tiempo. Y esa mirada más atenta hacia afuera, paradójicamente, le hacía sentirse más conectado consigo mismo. Las visitas de Elena se volvieron más frecuentes y relajadas. Ya no venía a inspeccionar o a regañar, sino a compartir un café, a charlar un rato. Un domingo incluso le propuso ir a dar un paseo por la orilla del Guadalquivir. Caminaron en silencio al principio, pero era un silencio cómodo. Mateo se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de llenar el vacío con palabras forzadas o defensas. Podía simplemente estar allí, junto a su hija, disfrutando del sol en la cara y de la brisa del río. Una tarde calurosa de junio, la prueba de fuego llegó sin avisar. Estaba sentado en la terraza de un bar de la Plaza del Altozano, uno de esos sitios con solera, tomando una cerveza fría. Se sentía relativamente cómodo, observando el ir y venir de la gente. Había elegido una mesa un poco apartada, pero no escondida. Llevaba una guayabera blanca, sencilla pero limpia, y se había esforzado por mantener la espalda recta contra el respaldo de la silla metálica. A pocas mesas de distancia vio a Isabel charlando animadamente con otra señora del barrio. En ese momento llegó Elena para reunirse con él. Se sentó a su lado, sonriendo. «Qué bien estás aquí, papá». Estaban empezando a hablar cuando un grupo ruidoso de turistas extranjeros, claramente pasados de copas, se instaló en la mesa contigua a la de Isabel. Hablaban a gritos, gesticulando exageradamente. Uno de ellos, al moverse bruscamente, golpeó la silla de Isabel, haciendo que casi se le cayera el bolso. El hombre ni se inmutó, siguió riendo a carcajadas. Isabel se recompuso con calma, pero Mateo vio un leve temblor en sus manos al recoger el bolso. La otra señora murmuró algo con indignación. Mateo sintió una oleada de rabia familiar, la misma impotencia que le invadía cuando se sentía pisoteado. Su primer impulso fue el de siempre, encogerse, mirar hacia otro lado, fingir que no pasaba nada. Pero entonces vio la expresión tranquila pero firme de Isabel, que simplemente devolvía la mirada al grupo sin decir nada. Vio la incomodidad y la indignación contenida en el rostro de Elena, que le miraba a él, esperando una reacción. Recordó sus propios esfuerzos, las pequeñas batallas ganadas contra la apatía, la sensación creciente de autorrespeto. Respiró hondo, sintiendo el suelo firme bajo sus pies. Se levantó despacio, sin brusquedad. El corazón le latía con fuerza, pero sus movimientos eran deliberados. Se acercó a la mesa de los turistas. Su sombra cayó sobre ellos, que interrumpieron sus risas, sorprendidos. Mateo se irguió todo lo que pudo. Su 1,75 m pareció crecer unos centímetros. Miró directamente a los ojos del hombre que había golpeado la silla de Isabel. Su voz salió clara, tranquila, pero con un timbre firme que se oyó por encima del murmullo de la plaza. «Disculpen», dijo en un español pausado y claro, asegurándose de que le entendían. «Creo que deberían mostrar un poco más de respeto por la gente que les rodea y por el lugar en el que están». No había amenaza en su voz, ni agresividad. Solo una calma digna, una autoridad inesperada que emanaba de su postura erguida, de su mirada directa, de la sencilla convicción de sus palabras. El grupo se quedó en silencio, desconcertado. El hombre al que se dirigía enrojeció, balbuceó una disculpa torpe en inglés y se encogió en su asiento. El resto del grupo bajó la voz, visiblemente incómodos. Mateo mantuvo la mirada un segundo más, luego asintió levemente y regresó a su mesa. Se sentó. El camarero, que lo había visto todo desde la barra, le hizo un gesto de aprobación con la cabeza. Elena le miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y orgullo brillando en ellos. Isabel le dedicó una sonrisa casi imperceptible, pero cargada de entendimiento. En ese momento, sentado de nuevo en la silla metálica bajo el sol tibio de la tarde sevillana, Mateo Vargas sintió una profunda oleada de calma y satisfacción. No había gritado, no había peleado, simplemente había actuado desde un lugar de respeto, por Isabel y por sí mismo. Y eso había sido suficiente.
Había recuperado algo más valioso que un puesto de trabajo o la aprobación ajena. Había recuperado su propia dignidad. La tensión en la terraza se disipó rápidamente. El grupo ruidoso se calmó, o se fue poco después. Mateo, Elena e Isabel intercambiaron unas palabras cordiales antes de que esta última se despidiera. La conversación entre padre e hija fluyó después con una naturalidad nueva, como si esa pequeña intervención hubiera derribado un último muro invisible entre ellos. Hablaron del futuro, de planes sencillos, de recuerdos compartidos sin el filtro amargo de la pérdida. Por primera vez, Mateo sintió que podía mirar hacia adelante sin que el pasado le pesara como una losa. Las semanas siguientes consolidaron la transformación. No hubo milagros, ni cambios drásticos. Simplemente Mateo integró los 4 pilares, el aseo, cuidado, la postura erguida, el habla amable, la mirada atenta, en su rutina diaria, no como un esfuerzo consciente y doloroso, sino como una nueva forma de estar en el mundo. Salía a la calle cada mañana con su ropa sencilla, pero limpia y planchada, caminando con una calma que ya no era forzada. Saludaba a los vecinos, intercambiaba unas palabras con Lola en la panadería, mantenía la mirada con naturalidad. Una mañana, sentado en su banco habitual de la plaza leyendo el periódico,